En anatomía humana, la arteria carótida externa es una de las principales arterias de la cabeza y el cuello. Se origina en la arteria carótida común. 3 de sus ramas colaterales van a nacer de la cara anterior de la carótida externa y otras 3 ramas van a nacer de la cara posterior de la carótida externa. Sus ramas son: tiroidea superior, nace después de la bifurcación de la carótida primitiva, nace por debajo del asta mayor del hioides y se dirige hacia abajo hacia la glándula tiroides, donde va a dar 3 ramas terminales: posterior, externa y la interna. En su trayecto da 4 ramas colaterales: el ramo infraoideo, la esternocleidomastoidea media, la laringea superior y la laringea inferior. Arteria lingual, nace a la altura del asta mayor del hioides por encima de la arteria tiroidea superior y se dirige hacia la lengua. Su rama terminal es la ramina y esta va a llegar hasta la punta de la lengua. Sus ramas colaterales: ramo hioideo, los dorsales de la lengua que van a los laterales de la lengua, que van a ramificarse en unos vasos para la epiglotis y para el pilar anterior del velo del paladar, y la sublingual, que está destinada al suelo de la boca. La arteria facial, nace de la cara anterior de la carótida externa por encima de la arteria lingual, llega hasta el ángulo interno de la órbita donde va a denominarse arteria angular y está anastomosa con la arteria dorsal nasal, que es rama de la arteria oftálmica, y esta arteria oftálmica es rama colateral de la arteria carótida interna, y es así como se cierra un circuito entre carótida externa y carótida interna. Es decir, la arteria facial, más concretamente la arteria angular de la carótida externa, se va a anastomosar con la carótida interna. Cara posterior, arteria faríngea ascendente, nace de la cara posterior de la carótida externa, nace a la altura de la arteria lingual y se dirige hacia arriba aplicada a la pared lateral de la faringe y se va a distribuir en 3 ramas faríngeas: inferior, media y superior, cada una de ellas para cada músculo constructor de la faringe. Además dará unos ramos meningios que pasarán al interior del cráneo por la fosita yugular. Arteria occipital, nace de la cara posterior de la carótida externa, nace a la altura de la arteria facial, asciende por el músculo digástrico hasta alcanzar la apófisis mastoides, donde va a cambiar de dirección para hacerse horizontal y dirigirse hacia atrás. Auricular posterior, nace de la cara posterior de la carótida externa, nace por encima de la arteria occipital y está destinada a irrigar el pabellón auricular, parte del cuero cabelludo, el músculo auricular posterior y parte de la glándula parótida. Además, va a dar como rama colateral la arteria estilomastoidea, que va a irrigar el oído medio. Ramas terminales de la cavidad externa. Arteria temporal superficial, es la rama externa de la bifurcación de la carótida externa y nace en el espesor de la glándula parótida, a la altura del cuello del cóndulo mandibular. Arteria maxilar interna, rama de bifurcación de la carótida externa, nace por detrás del cuello del cóndilo y se dirige hacia la fosa pterigo-palatina. Durante su recorrido dará 15 ramas, 14 de ellas colaterales y una terminal.